Muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, hoy quería hablarte sobre algunos mitos de alimentación. Al final es algo muy habitual, que están súper extendidos y nos terminan condicionando nuestra conducta, nuestra forma de alimentarnos. Al final nos acaban generando algunos miedos que nos pueden generar estrés o ansiedad con: "Jo, ya no sé ni qué elegir", o elegimos en base al miedo cuando realmente no tienen fundamento científico. Entonces quería explicarte los que son más habituales y quería también dejarte material para trabajar estas creencias y ver cómo nos están condicionando, para que de esta forma creemos un pensamiento alternativo que nos ayude al final a comer de forma muchísimo más tranquilas. ¿Cuáles son los mitos más extendidos? Pues bueno, algunos que atribuyen propiedades ausentes o mágicas a algunos alimentos. Por ejemplo, el agua con limón, el Actimel, la sal del Himalaya, estos son los más conocidos, sobre todo habitualmente. Y ahora vamos a ver pues qué hay de verdad o qué hay de mito detrás de las afirmaciones que se hacen respecto a estos alimentos. También hay alimentos que se dice que engordan, que adelgazan, que son más saludables o que son menos saludables. Bueno, realmente un alimento por sí solo no puede ni engordar, ni adelgazar, ni es saludable o todo lo contrario. ¿Por qué? Porque va a depender, por ejemplo, para que engorde o para que adelgace, va a depender de lo que comemos a lo largo del día, no de ese alimento en concreto. Hay algunos que son más calóricos, otros que son menos, pero no por comerlo me va a hacer engordar o me va a hacer adelgazar. Igual que por sí solo un alimento no puede ser saludable. ¿Por qué? Porque depende de mi patrón dietético, de lo que yo como a lo largo del día. Por ejemplo, que yo me coma unas papas, si a lo largo de la semana, ¿no? En mi día a día como de forma saludable, tengo un patrón dietético, ahí sí, saludable, no pasa nada porque elija uno de menor calidad nutricional. No va a hacer que yo esté más o menos sana o que mi alimentación sea más o menos sana, porque lo importante son los hábitos. Y luego hay otros que se basan en miedos, que son que pueden hacer que, por ejemplo, yo tenga ciertos miedos a comer algunos alimentos porque me han dicho que genera X consecuencias en la salud. Por ejemplo, el uso de microondas, es muy extendido el mito de que produce cáncer o cosas así. Bueno, y otras atribuciones aleatorias que se le han hecho que realmente se ha visto que es una forma de cocción muy segura, o el consumo de edulcorantes y cáncer, o que el huevo aumenta el colesterol. O sea que estos son mitos que vamos a trabajar y vamos a ver cómo nos condiciona a la hora de alimentarnos. ¿Por qué? Porque todos estos mitos al final son creencias, es decir, una serie de normas que determinan la forma en la que nos comportamos, ¿vale? Y también condicionan las decisiones que tomamos. Y estas creencias pueden, una de dos, o empoderarnos y hacer que nos alimentemos con confianza, con tranquilidad, nos ayuda a cambiar hábitos y hacer realidad nuestros objetivos. Y hay otras creencias, que serían los mitos, que influyen de forma negativa en nuestras acciones, nos alejan de nuestro objetivo y pueden hacer que al final, bueno, pues que nos alimentemos con miedos, nos genera indecisión, inseguridad, que pensemos que actualmente no podemos encontrar ningún alimento de calidad, que los alimentos de calidad los podíamos encontrar antes, pero ahora no. Entonces, bueno, pues vamos a trabajarlo para que al final, pues eso, podamos seguir una alimentación tranquilas, con confianza y disfrutarla, ¿no? Que es nuestro objetivo. Algunos de estos mitos se perpetúan o bien por las dietas milagro, ¿vale? La cultura de la dieta, que es el buscar continuamente perder peso, perder grasa corporal sin importar otros factores, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, hay muchos mitos en base a la cultura de la dieta que solamente buscan alimentos bajos en calorías con la finalidad de adelgazar al final. Y bueno, perpetúan muchísimos mitos. Personajes famosos o influencers también pueden perpetuar algunos mitos, algunos sanitarios también por desinformación, las redes sociales, la publi, la industria de la alimentación o de los suplementos. Estas en concreto es por intereses económicos, ¿vale? Que ahora veremos algunos. Y todo esto puede hacer eso, que se nos generen esos mitos y lo peor, que se afiance, ¿vale? O sea que vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, la fruta engorda después de comer. Con el tema de la fruta hay muchísimos mitos. Realmente no puede engordar o adelgazar por comerla después de comer. Toda la fruta tiene las mismas calorías, la misma energía en todos los momentos del día,
¿vale? Entonces no engorda más porque la tomemos de postre, por ejemplo. Lo único que en algunas dietas antiguas, ¿vale? Se pautaba antes de comer para aumentar la saciedad y que de esta forma cuando la comiéramos se ingiriera menos cantidad después de comida. O sea, por eso muchas veces antes sí que se pautaba a veces antes de comer en vez de después, pero no porque después engorde, ¿vale? De hecho, por ejemplo, no sé si lo has pensado alguna vez, si te has preguntado si engorda o no engorda un helado después de comer o un dulce, realmente ocurriría lo mismo. Nada puede engordar por sí solo, ¿vale? Pero hay otros alimentos más ricos en calorías, por ejemplo, en vez de una fruta, con los que no nos cuestionamos este tipo de preguntas, que aún así, como decía, no nos puede hacer engordar o adelgazar por sí solo, ¿vale? Pero con la fruta en concreto se ha demonizado y se han creado muchos mitos. Por ejemplo, otro de ellos es que la fruta engorda a partir de por la tarde o por la noche, a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Realmente nuestro organismo, lo primero, no distingue cuándo comemos un alimento, ¿vale? Entonces, no porque lo comamos después de X hora, mi organismo cambia su metabolismo totalmente y entonces a partir de esa hora algunos alimentos engordan. Eso no puede pasar porque al final el aporte de calorías o de energía es el mismo en el resto del día y lo importante para que al final aumentemos de grasa corporal o disminuyamos es que hagamos un déficit calórico o un superávit, ¿vale? Que esto no se traduce en comer más o menos y hacer más o menos ejercicio. Hay más factores que influyen en este déficit o en este superávit, ¿vale? Pero desde luego que comamos una fruta o un alimento a partir de X hora, mi metabolismo no cambia, ¿vale? De hecho, por ejemplo, por la noche, cuando nos tomamos una copa o una pizza, ¿realmente ese alimento engorda más o engorda menos? Nos hacemos esa pregunta. Realmente, como ves, es otro mito extendido alrededor de la fruta que nos podríamos cuestionar con otros alimentos. Tampoco sería verdad, porque mi organismo no entiende si yo me como una pizza por la noche o por la mañana, ¿vale? O sea que tampoco sería verdad, no creemos otro mito, pero es cierto que con otros alimentos no nos lo preguntamos. Sin embargo, con la fruta, bueno, pues hay muchísimos. Otro mito es que algunas frutas engordan o tienen mucho azúcar. En concreto, por ejemplo, el plátano, la uva, la chirimoya son frutas que se han demonizado y realmente por cada 100 gramos acaban aportando más o menos lo mismo de energía. ¿Por qué? Porque aportan vitaminas, minerales y fibra, ¿vale? Entonces la forma de absorción de ese azúcar, en general, en todas las frutas, o sea, es lenta, ¿vale? Además tienen bastante agua, entonces las calorías, por ejemplo, la energía que nos aporta la fruta, no son realmente significativas en general, en la población general, ¿vale? Y desde luego no son el alimento más calórico, ni muchísimo menos. O sea, por ejemplo, nos preguntamos esto sobre el azúcar de bebidas, helados. Realmente lo importante o lo que nos puede generar mayor fácilmente, por así decirlo, un superávit energético sin darnos cuenta son los azúcares añadidos si los tomamos de forma habitual. Pero el azúcar que está presente en las frutas, en todas ellas, es azúcar intrínseco. ¿Esto qué quiere decir? Es azúcar que está dentro de la matriz, que nos aporta también fibra, nos aporta también agua, y eso hace que la forma de absorción sea paulatina. Y me da igual que sea un plátano, que una uva, que cualquier otra fruta. ¿Vale? Porque la forma de absorción es lo que determina en gran medida, no determina, pero sí influye en cómo puede afectar eso a después nuestro metabolismo, bueno, a cómo utilizamos ese azúcar, ¿vale? Entonces, el azúcar de las frutas, ¿vale? Sea la que sea, por supuesto, no engorda, aunque por sí solo el azúcar añadido u otros alimentos tampoco, ¿vale? Pero en concreto la fruta es un alimento a introducir de forma habitual porque genera mucha saciedad, la forma de absorción de este tipo de azúcar es lenta, entonces no influye prácticamente pues eso, a que generemos un superávit o un déficit. Tendríamos que fijarnos más en azúcares añadidos de otros productos, ¿vale? Y son un alimento que yo me centraría en variarlo, ir eligiendo las de temporada y disfrutarlo. Muchas veces, no sé si es tu caso, pero a veces hemos dejado de comer plátanos, de comer uvas o de comer X alimento porque pienso, tengo esa creencia de que engorda. Entonces, como ves, esta creencia, este mito, condiciona mi conducta y al final no me permite disfrutar de mi alimentación. Esto es lo que quiero que
desmontemos, ¿no? Luego, otro mito es que el zumo de fruta es lo mismo a una fruta. Por ejemplo, el zumo de naranja es lo mismo que una naranja. Realmente no es así. ¿Por qué? Porque, bueno, ya te he explicado dos. Hay tres tipos de azúcar. El azúcar intrínseco, que es el que está en la naranja, el azúcar libre, que es el que se encuentra, por ejemplo, en un zumo de naranja, y el azúcar añadido, que es un zumo de naranja comercial que además le han puesto azúcar. ¿Vale? Estos serían los tres tipos de azúcar. El azúcar intrínseco es el que se encuentra en muchos alimentos, por ejemplo, el azúcar propio de la leche, el azúcar propio de la fruta, y este tipo de azúcar realmente no tiene, o sea, no es perjudicial para nuestra alimentación o para nosotros. El azúcar libre, bueno, ninguno de ellos por sí solo en un alimento concreto es perjudicial, ¿vale? Pero el azúcar libre tiene otra forma de absorción. Lo absorbemos de forma más rápida, además de que contiene menos fibra y que acabamos tomando más cantidad. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo exprimo esa naranja, le quito esa fibra y no me como una naranja. Seguramente para hacer un zumo necesito tres. Entonces me estoy tomando el azúcar de tres naranjas en vez de una, que eso no hay problema porque podemos comer una, dos o tres. Pero si yo me como tres naranjas, seguramente me sacie antes, ¿vale? O me sacie más por esa fibra y esa agua que también me aporta. Sin embargo, en el zumo le estamos quitando toda esa parte de fibra, con ello le estamos quitando también vitaminas y minerales, por tanto no es lo mismo. Me va a generar menos saciedad al no tener esa fibra y tomamos más cantidad, ¿vale? Y luego ya por último ya estaría el azúcar añadido, un zumo comercial, que es todavía menos, es igual que una pieza de fruta, porque además de tener ese azúcar libre de cuando se ha exprimido esa naranja, además le han puesto más azúcar, el cual es menos interesante a nivel de salud en general, también para nuestros objetivos de pérdida de grasa corporal, de aumento de masa muscular, ¿vale? Entonces, bueno, en casos muy concretos, o por ejemplo, si es algo que nos gusta mucho, pues se puede introducir de forma esporádica, ¿vale? Que no significa que no debamos tomar nunca un zumo, por supuesto, ¿vale? Pero que sí que tengamos en cuenta que no es lo mismo. Como ves, este mito también nos puede condicionar. Puede hacer que si yo pienso que es lo mismo, entonces todos los días me cambio la fruta por un zumo porque me es más rápido, porque bueno, pues me gusta más, y el hecho de cambiarlo todos los días, pues ya sé que puede tener un impacto porque ya hemos creado un hábito que a lo mejor no es tan interesante, ¿vale? Luego, por ejemplo, otro mito es que los diabéticos no pueden tomar fruta porque en teoría, bueno, pues tienen azúcar, ¿vale? Pero realmente, como comentaba, este azúcar no es el mismo que el azúcar añadido que pueden contener algunas galletas, por ejemplo, o bueno, otros alimentos que sí que tienen un impacto en una persona diabética, ¿vale? Un diabético realmente puede comer fruta perfectamente. La vitamina C ayuda a prevenir o a curar catarros. Realmente hay revisiones que demuestran que esto realmente es falso, ¿vale? Entonces, bueno, pues en vez de tomarnos un zumo que no es realmente útil, es importante que sigamos al final una alimentación saludable, pues bueno, que nos pueda ayudar de cierta forma, pero no va a ser lo que cure un catarro, por ejemplo, ¿vale? No se deben mezclar distintas frutas o no se deben mezclar hidratos con proteínas. Esto realmente proviene de un tipo de dietas milagro, que son las dietas disociativas, que dicen o argumentan que no se pueden consumir diferentes tipos de alimento en una misma comida, pues eso, diferentes frutas, o que no se puede mezclar frutas con frutos secos o hidratos con proteínas, porque realmente dicen que, bueno, que fermentan y que no se absorben igual, pero realmente mezclar distintas frutas no hará que esta fermente y nuestro organismo pueda asimilar todos los macros en una misma comida o en una misma toma sin ningún problema, ¿vale? O sea, podemos mezclar proteínas, hidratos, distintos tipos de frutas sin problema. Es que la lechuga retiene líquidos, pero realmente la lechuga, por ejemplo, al ser una verdura, contiene en mayor proporción líquidos, o sea, 90% es agua, ¿vale? Además de que aporta potasio, lo que realmente ayuda a que no retengamos líquidos, ¿vale? Ayuda a la eliminación. Entonces, bueno, lo que ocurre es que algunas variedades pueden generar gases a algunas personas y esto puede hacer pensar que nos hace retener líquidos, pero realmente no es así.
¿Qué es lo que realmente nos puede hacer retener líquidos? Pues aquellos alimentos ricos en sodio, por ejemplo, embutidos, algunos procesados o un alto consumo de sal, sí que nos puede favorecer la retención de líquidos, ¿vale? Luego que los hidratos engordan por la noche es otro mito muy extendido, pero como comentaba, realmente cuando consumamos un alimento no va a influir, influye en lo que comemos a lo largo del día. Se dice este mito porque se dice que como después por la noche no gastamos esta energía, pero a lo mejor la hemos gastado durante el día, ¿vale? Entonces lo importante es a lo largo del día en general. Luego, otro mito muy habitual es que para bajar de peso hay que evitar los hidratos. Este mito realmente lo ha perpetuado un tipo de dieta en concreto, la dieta Atkins, ¿vale? Que lo que persigue es una pérdida de peso rápida. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando reducimos o eliminamos hidratos de carbono, entonces se utilizan las reservas de glucógeno, se eliminan líquidos, entonces hay una pérdida de peso rápida. Pero esto no significa que hayamos perdido grasa corporal. De hecho, esto es algo que explico continuamente. Entonces, lo que pasa, si yo elimino o reduzco hidratos de carbono, lo que va a pasar es que quizás sí veo una pérdida de peso rápida porque he utilizado mis reservas de glucógeno, he perdido líquidos, he utilizado líquidos y entonces hay una pérdida de peso rápido. Pero en cuanto yo consuma en algún momento hidratos de carbono, se van a llenar esas reservas de glucógeno, ¿vale? También esos líquidos que contiene y entonces va a aumentar el peso de nuevo. Entonces, realmente lo que tenemos que buscar son unos hábitos. Si queremos buscar una pérdida de grasa corporal, lo primero, no focalizarnos en el peso, porque como ves aquí puede influir en el peso, pero realmente no nos hace perder grasa corporal en ningún momento, a no ser que generemos un déficit calórico. Pero el déficit calórico se puede generar de otras formas mucho más saludables a nivel emocional también, que no sea eliminar o restringir todo un grupo de alimentos que no me permita nada de flexibilidad. ¿Vale? Entonces, como ves, esto te hace perder peso, pero no te hace perder grasa corporal. Entonces, ni has creado un hábito ni te ayuda con tu objetivo de perder grasa corporal. ¿Vale? Entonces, hay otras formas de hacerlo, ¿vale? Eh, que son mucho más constructivas. Por ejemplo, ¿sabías que Italia tiene la menor tasa de sobrepeso de toda Europa? Y ellos, personalmente, además estuve en Italia trabajando, las pautas de allí eran siempre con pasta, siempre se comía pasta. De hecho, te cuento una anécdota que me pasó. Bueno, yo hice unas prácticas aquí en España donde la persona con quien hice esas prácticas demonizaba la pasta en concreto. Luego, allí, donde estuve trabajando, un compañero, como allí se comía pasta todos los días, están habituados, por ejemplo, profesionales de la nutrición, a hacer pautas con pasta en todas las comidas. Y allí lo que se demonizaba era el arroz. Personalmente, que soy de Valencia, por ejemplo, aquí se consume bastante arroz. O en China, por ejemplo, también consumen arroz de forma habitual y tienen la menor tasa de obesidad en general. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué nos dice? Pues que el problema no es el arroz, no es la pasta, no son los hidratos. El problema es que si hay un consumo, por ejemplo, de ultraprocesados elevado, como pasa habitualmente por bueno, pues toda la influencia cultural que tenemos, entonces se genera un superávit bueno, pues, bueno, más todas las influencias que influyen en la obesidad, por ejemplo, ¿vale? Porque no se trata, por supuesto, solamente de lo que comemos o de lo que gastamos, hay influencias genéticas, culturales, económicas, etcétera, pero como vemos, no influye que coma o no coma hidratos de carbono, coma o no coma pasta, arroz, ¿vale? Porque hay sitios aquí donde he visto que se generaba un déficit calórico demonizando la pasta y comiendo arroz, y he visto cómo se generaba déficit calórico en sitios donde se consumía arroz y o sea, se consumía pasta y se demonizaba el arroz. Realmente el problema no estaba siendo el arroz o la pasta, estaba siendo que antes no se estaba generando un déficit calórico, después sí, pero eso se puede hacer con pasta, con arroz, con hidratos de carbono en general, ¿vale? Luego, las patatas y los boniatos son verduras. Realmente estos son tubérculos, ¿vale? Aportan energía, hidratos de carbono y almidones, a diferencia de las verduras. Entonces, eso es importante que lo conozcamos más que nada para que no lo confundamos, que no pensemos que estamos consumiendo verdura al comer patata o algún otro tubérculo. Un mito que expliqué hace poquito en redes, en Instagram, es que no se puede consumir
huevo o debemos limitar el consumo de huevo si tenemos el colesterol elevado. Una cosa es el colesterol dietético, que el huevo lo contiene, y otra cosa es el colesterol sanguíneo, ¿vale? El colesterol sanguíneo se ha visto que lo aumenta el consumo de ultraprocesados ricos en grasas trans, ¿vale? Y en hidratos de carbono pues, refinados. Cuando hay ese tipo de consumo de forma habitual y una falta de ejercicio físico, ahí se puede elevar el consumo, o sea, el colesterol sanguíneo. Pero que un alimento como el huevo tenga colesterol dietético no significa que vaya a aumentar mi colesterol en sangre. Esto es importante porque de hecho el huevo es un alimento muy concreto, o sea, muy completo, que nos aporta un montón de vitaminas, minerales, saciedad, rico en proteínas, bueno, o sea, súper completo, como decía, que es importante que, pues, por ejemplo, si nos gusta, si no, no, por supuesto, hay otros alimentos, pues si nos gusta que lo podamos tomar con tranquilidad porque es súper versátil, además es súper cómodo en la cocina y nos puede permitir disfrutar de una alimentación variada, de calidad nutricional en general. Y estos mitos lo que hacen es que yo me lo limite y a lo mejor en vez de huevo terminamos desayunando, por ejemplo, un desayuno con huevo a la plancha, una tostada con huevo, puede ser de muy buena calidad nutricional, a lo mejor tengo un colesterol elevado y lo cambio por un Danacol que tiene azúcares añadidos. No tiene ningún sentido porque ese tipo de alimentos es lo que nos puede hacer al final que, bueno, que aumente nuestro colesterol sanguíneo y con ello nuestro riesgo cardiovascular. Otro mito muy extendido es que el desayuno es la comida más importante del día. Bueno, lo primero, ¿sabías que este comentario se le atribuye a una trabajadora de Kellogg's? Realmente el desayuno es igual de importante que el resto de comidas. Es decir, hay que personalizar e individualizar. Si a nosotros personalmente es una comida que disfrutamos, que nos gusta hacer, pues entonces, perfecto, lo podemos hacer. Pero no es más importante que las demás. Entonces, si en mi caso me levanto sin hambre, prefiero no hacerla, después no llevo con ansiedad a otras comidas, no tenemos por qué hacerla, ¿vale? Luego, otro mito extendido es que un desayuno equilibrado tiene que tener fruta, lácteos y cereales. Realmente esto, ¿vale? Este mito viene de la industria de los cereales. ¿Por qué? Porque es como le interesa que desayunemos. Si yo pienso en fruta, lácteos y cereales, ahora, por ejemplo, ya se conoce la avena en todos los supermercados debido a la presión social, en el buen sentido, hay cereales sin azúcares añadidos, pero el 90% estarás de acuerdo que son cereales con azúcares añadidos procedentes de la industria alimentaria. Entonces les interesa que comamos un lácteo, cereales y fruta, ¿vale? Pero realmente, por ejemplo, un desayuno de calidad puede ser una tortilla, puede ser una tostada con aguacate, puede ser un huevo revuelto, puede ser unas gachas de avena con huevo o unas gachas de avena con fruta, ¿vale? Pero no tienen por qué ser, bueno, en este caso la avena sí que es un cereal, pero puede ser aguacate con queso fresco, en el que no hay cereal y también es un desayuno de calidad. O como te comentaba, un huevo revuelto, en el que no hay pan, no hay cereales y también es de calidad. ¿Vale? Un revuelto con fruta, por ejemplo. ¿Vale? Luego, hay que hacer 5 comidas a lo largo del día. Esto, igual que comentaba en cuanto a que el desayuno es la comida más importante del día, realmente no es así. No hay que hacer 5, hay que personalizar. Personas a las que se nos adecua hacer 5, hay personas que se les adecua hacer ayuno intermitente, hay personas que se les adecua hacer 3. Es que cada persona somos un mundo y lo importante es que nos ayude a quedarnos saciados, a no llegar con ansiedad a las diferentes comidas, al final a poder elegir de forma consciente y que no domine la ansiedad por determinados alimentos nuestra alimentación. Pero realmente no tenemos que hacer 5, no tiene por qué ser así. Otro mito muy extendido es en cuanto al agua. Se ha recomendado de forma habitual que hay que consumir 2 litros de agua, pero realmente esto no es así porque va a depender de la persona, del ejercicio físico que haga, de su tasa de sudoración, de lo que consume, lo que bebe o lo que come a lo largo del día. Si realmente se lo piensas, va a tener que consumir 2 litros de agua bebida. Una persona que come, por ejemplo, ensalada, o sea, que en su alimentación incluye ensalada, que bebe bastante gazpacho o bebe bastante salmorejo, que una persona
que únicamente se alimenta, por ejemplo, con pasta, con arroz, ¿vale? Y no introduce verduras, por ejemplo, o carne, ¿vale? Realmente no va a ser lo mismo una alimentación basada en, por decir un ejemplo así tonto y simple, arroz con carne, que la persona que toma gazpacho, por ejemplo, con huevo o con carne, o a ese plato de arroz y carne le añade bastante gazpacho o le añade una ensalada. ¿Por qué? Porque en esa verdura, en ese gazpacho, va a estar incluyendo mayor cantidad de agua que la otra persona que no lo consume. Entonces no puede ser 2 litros para todos, porque cada uno comemos unas cosas, tenemos unas necesidades, hacemos un ejercicio físico, la temperatura del ambiente en cada sitio es diferente. Entonces todo eso afecta en la cantidad de agua que necesitamos beber. Va a depender de la persona. Para que te sirva de guía, cuando empezamos a tener sed es una señal, la primera señal, ¿no? de deshidratación, por supuesto, muy lejos de una deshidratación real, pero es como, digamos, la primera señal que nos manda nuestro organismo. Entonces, lo importante es que a lo mejor cuando identificamos esa señal de sed, bebamos, o incluso pues que bebamos a lo largo del día y que no tengamos sensación de sed constante, pero no tenemos que beber 2 litros de agua todo el mundo. Otra forma en la que puedes ver si está suficientemente hidratado es en el color de la orina, ¿vale? Cuando es muy amarilla significa que quizá hay deshidratación. Entonces, pues bueno, que tenga un color amarillo clarito es una buena forma de ver si estamos suficientemente hidratados. Luego, otro mito muy extendido es que el agua con limón adelgaza o desintoxica, o el agua con limón en ayunas. Realmente esto no tiene mucho sentido, porque lo que se ha visto que es necesario para perder grasa corporal es un déficit calórico, ¿vale? Entonces, ni siquiera solamente influye lo que comemos y lo que gastamos, que es otro mito muy extendido, porque como decía, hay muchos condicionantes en un déficit calórico, hormonal, el estrés, el sueño, el descanso, bueno, muchísimos. Entonces, realmente el agua con limón no tiene ningún sentido que se diga que adelgaza, porque lo primero tenemos que hacer un déficit calórico, tome o no tome agua con limón. Después, este déficit calórico se crea a lo largo del día, no se crea ni siquiera con un alimento concreto. Entonces, no tiene ninguna base científica. Además, se ha visto que el agua con limón en concreto puede perjudicar el esmalte dental. Entonces, ¿qué es lo que te recomendaría quizá? Que sí que nos puede servir el agua con limón para darle sabor al agua y a lo mejor cambiar si alguna vez me apetece, pero no tomarlo de forma diaria con el objetivo de adelgazar, porque además de que no me influye, me puede dañar el esmalte dental. Otro mito es el tema de la sal del Himalaya, que tiene X propiedades. Realmente la sal del Himalaya lo que ocurre es que es bastante más costosa, ¿vale? Mucho más cara, y lo que sí que se recomienda a la población general es consumir sal yodada. Esta sal yodada tiene un precio similar a cualquier sal de mesa, ¿vale? Y esto sí que se ha visto porque nos aporta el yodo. Sin embargo, la sal del Himalaya, bueno, pues se dice que tiene X minerales, pero si lo pensamos, la cantidad de sal que consumimos es muy pequeña. A lo largo del día debe ser no más de 5 gramos al día. Entonces, que tenga X minerales me da más igual. En concreto el yodo, pues sí que se ha visto. ¿Por qué? Porque no hay muchos alimentos que nos lo aporten en gran cantidad. Pero eso no significa que la sal del Himalaya en concreto vaya a ser más beneficiosa. De hecho, en todo caso, sería la otra, la que comentaba, la sal yodada. Luego, los productos o platos detox son necesarios. Pues al contrario de lo que dicen, ¿sabías que algunos de ellos pueden formar cálculos renales? Es mucho más importante consumir la fruta o la verdura de forma entera. Pues realmente nuestros órganos son los encargados de eliminar ciertas toxinas, porque tomemos algunos batidos o algunos zumos que les atribuyen la propiedad en detox. Esto realmente no es así. Además, este tipo de batidos, por ejemplo, no generan saciedad, porque al estar triturado, al haber procesado esa fruta o esa verdura, genera menos sensación de saciedad. Por tanto, siendo que no desintoxican nada, ni nos ayudan en ese sentido, quizá lo que te recomiendo es consumir en general fruta o verdura fresca, tal cual, porque te va a generar más saciedad y ya nuestros órganos son los que se van a encargar de desintoxicar lo que haya que desintoxicar.
Y además evitamos, ¿no? Pues, que algunos de estos batidos comerciales nos puedan generar cálculos renales, que algunos de ellos pueden favorecerlo. Otro mito muy extendido es que los suplementos de colágeno fortalecen las articulaciones. Realmente lo que parece que fortalece las articulaciones es el ejercicio físico, la fisioterapia. Entonces, ¿te has preguntado alguna vez, por ejemplo, trabajar estos aspectos en vez de los suplementos de colágeno? Porque son lo que realmente nos va a ayudar, y el gasto económico que suponen esos suplementos al final lo podemos invertir en un profesional que realmente nos ayude a fortalecer nuestras articulaciones, en vez de gastar ese dinero en un suplemento que en este sentido pues no tiene tanta evidencia. Luego, otro mito respecto a la alimentación en concreto es que los aguacates y los frutos secos engordan. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente estos alimentos, igual que el aceite de oliva, por ejemplo, son ricos en grasas, pero son grasas poliinsaturadas, ¿vale? Son grasas saludables. Entonces, realmente es importante que estén en nuestra alimentación, porque además de estas grasas nos aportan, por ejemplo, saciedad, ¿vale? Y son importantes también a nivel de regulación hormonal. No es lo mismo las grasas poliinsaturadas o este tipo de grasas que, por ejemplo, las grasas trans, los aceites hidrogenados que podemos encontrar en los productos ultraprocesados, ¿vale? Entonces, este tipo de grasas, el aguacate, frutos secos, aceite de oliva, son interesantes para introducirlos en nuestra alimentación. Sin embargo, este otro tipo de grasas que comentaba, las procedentes de ultraprocesados, sí que son las que conviene tomar de forma más esporádica o limitar de cierta forma. No es lo mismo tipo de grasas que otra, entonces no se puede decir que todos los alimentos ricos en grasas engordan. Además de que por sí solo, como comentaba antes, ningún alimento nos puede hacer engordar o adelgazar. Ni siquiera un producto ultraprocesado. Tampoco por sí solo nos puede hacer engordar o adelgazar. Lo importante es que no los consumamos de forma habitual y que no le tengamos miedo a las grasas, que muchas veces se han demonizado porque hay diferentes tipos de grasa. Y estas que he comentado sí que son interesantes para tomar en nuestra alimentación. Otro mito es que los productos 0% o light no engordan. Realmente light significa que hay una reducción de al menos 33% de energía, azúcar o grasa, ¿vale? En comparación al producto de referencia. Sin embargo, unas patatas light, por ejemplo, siguen siendo un producto muy denso energéticamente, alto en calorías y poco interesante a nivel nutricional, ¿vale? Entonces, te recomiendo que te plantees, cuando ves una etiqueta light o 0%, directamente te hace pensar que ese alimento es bueno, porque eso se le llama el efecto halo, ¿vale? Hace que generalicemos, que a través de una palabra atribuyamos una propiedad a ese alimento cuando realmente desconocemos parte de la información. A lo mejor, si yo veo que es light y le doy la vuelta, leo el etiquetado, me doy cuenta que tiene azúcares añadidos o que tiene algún tipo de grasa menos interesante, ¿vale? Que el vino es bueno, por ejemplo, para el corazón o para el riesgo cardiovascular es otro mito muy extendido. Se dice que esto es por los polifenoles que contiene, pero realmente los beneficios de los polifenoles también los contienen otros alimentos, como son los arándanos, el café, el té, las nueces, el chocolate. Sin embargo, el vino, ¿vale? Además de tener polifenoles, también tiene alcohol, que el único consumo seguro es cero. Esto se ha demostrado, hay suficiente evidencia científica, que el único consumo saludable es no consumir alcohol. Entonces, no son, o sea, estos beneficios que nos puede atribuir el vino con los polifenoles, al final es más perjudicial por el alcohol que contiene. No conviene consumir alcohol, o sea, consumir vino para consumir estos polifenoles, porque a su vez estamos consumiendo alcohol, el cual el único consumo recomendable es cero. Entonces, te recomiendo, por ejemplo, si quieres consumir más estos polifenoles, consumir pues bien la uva tal cual, o el café, el té, las nueces que comentaba, o el chocolate, podrían ser buenas opciones. Luego, para el tema de diarrea, por ejemplo, se ha comentado que el Aquarius u otras bebidas similares son recomendables para mejorarla. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tenemos diarrea, lo que buscamos es reponer electrolitos, ¿vale? Necesitamos una bebida alta en potasio y baja en glucosa. Sin embargo, este tipo de bebidas normalmente contienen azúcar
es decir, son altas en glucosa, al contrario de lo que necesitamos, o incluso aunque sean bajas en azúcares o sin azúcares añadidos, son altas en sodio, justo lo contrario que necesitamos también, porque lo que necesitamos es potasio. ¿Vale? Entonces, ¿qué es recomendable en este caso? Una de dos, o suero de rehidratación de farmacia, ¿vale? O una limonada casera. Eso sí que nos puede ayudar en este sentido, ¿vale? Y ojo, importante no atribuir a una limonada otras propiedades milagrosas, ¿no? Como comentaba antes, de que el agua con limón adelgaza, etcétera. No, no es así. Esas propiedades, como hemos comentado antes, no son atribuibles, pero sí que es cierto que en cuanto a la diarrea, pues nos puede ayudar, al igual que un suero de farmacia, en vez de optar por refrescos u otras bebidas que nos pueden dificultar que mejoremos la diarrea. Entonces, bueno, espero que con estos mitos te haya ayudado. Si tienes cualquier otro mito o cualquier otra duda respecto a tu alimentación, coméntamela. Te voy a dejar también material que nos va a ayudar a trabajar estos mitos. Lo primero, ¿qué mitos hemos identificado? ¿Qué conductas estaba teniendo en base a estos mitos? Por ejemplo, pensaba que el plátano engordaba, entonces no lo consumía. ¿Vale? Aquí vemos el mito y la conducta que me ha generado. Y ahora vamos a apuntar también el nuevo planteamiento, la forma en la que podemos afrontar bueno, pues este cambio de creencias. ¿Vale? Te recomiendo que lo hagas en un momento con calma para pensar todas las dudas que tengas respecto a la alimentación o que te han condicionado tu alimentación, que las apuntes y te des cuenta de las conductas que te ha generado. Si todavía no sabes escribir el nuevo planteamiento porque no sabes si eso que pensabas es verdad o no, puedes preguntármelo y una vez lo resolvamos, apuntas el nuevo planteamiento. Esto va a ser un ejercicio. El segundo ejercicio que te voy a dar es una escala, ¿vale? Sobre algunas creencias, sobre alimentos, que también nos va a ayudar a trabajarlos. Este segundo ejercicio, porfa, te recomiendo que me lo envíes para que te ayude a generar un nuevo planteamiento. Espero que te haya gustado esta sesión, que te haya ayudado mucho y nos vemos en la siguiente.